En este video desarrollaremos un laboratorio propuesto, el cual consiste en la conectividad entre cuatro sedes: Bogotá, Ibagué, Barranquilla y Leticia. Parte del requerimiento es realizar la conectividad entre las sedes a través de Fiber Channel. Cada una de las sedes cuenta con su espacio para red inalámbrica y del lado de Bogotá se encuentran los servidores, un DHCP, un DNS, un web server y un mail server. Para cumplir con nuestro requerimiento seguiremos una agenda. Inicialmente empezaremos por el ámbito de Bogotá, los switches, servidores, equipos cliente y routers, y realizaremos una prueba. Posteriormente realizaremos la configuración en los equipos de las ciudades, los switches y routers. Finalmente realizaremos la interconexión entre las ciudades, utilizando como protocolos de interconexión OSPF y versión 2. Necesitaremos entonces, para llegar a cumplir el requerimiento, ¿qué tipos de switches? Necesitaremos para el core un 3650 24 puertos. Para los de distribución y para acceso utilizaremos el 2960 TT, que son de 24 puertos también. Los routers serán los 2911, los cuales contarán con dos módulos: un HWIC IGSFP, que es un módulo donde se colocará inicialmente en el router, y posteriormente en ese módulo colocaremos los puertos de fibra, los GLC, LHM, SMD. Utilizaremos también los access point para las redes inalámbricas, servidores genéricos y laptops para los equipos finales. Podemos realizar también la configuración o la prueba con un smartphone o con una tablet emulada. Como va a tener que realizar una gran cantidad de configuraciones, les recomiendo tener un archivito como este. Se utiliza como una especie de hoja de ruta, una documentación, la cual nos va a indicar o nos va a ayudar a identificar cuáles van a ser las interfaces que vamos a configurar, cómo les vamos a configurar, cómo vamos a configurar los ámbitos en cada una de las sedes, las direcciones IP, los servicios y los servidores, así como en este caso, por ejemplo, los usuarios de el mail server. Empecemos entonces. Según nuestra agenda, vamos a iniciar entonces por el ámbito de Bogotá. Vamos a empezar entonces por la configuración, la ubicación de los switches. Vamos a utilizar un switch core. Vamos a utilizar el 3650, 24 puertos, y lo vamos entonces a ubicar. Y vamos a utilizar entonces switches de distribución 2960, 24 puertos. Vamos a utilizar estos. Para el caso de Bogotá vamos a utilizar dos switches 2960. Y vamos a utilizar también para los switches de acceso otros 2960. Listo. Vamos a empezar armando de una vez todo lo que es el ámbito de Bogotá, desde los switches, equipos, enrutador, los servidores y el access point. ¿Listo? Para entonces el enrutador vamos a utilizar un 2911. Para colocar entonces los módulos en el switch 2911, en el router 2911, disculpen, debemos apagarlo primero que nada. Listo. Y entonces, según nuestro pequeño archivito, según nuestra agenda, en ese dispositivo, en ese 2911, vamos a utilizar un módulo HWI C1GSFP, que es este pequeño módulo. Se lo vamos a insertar acá. Posteriormente vamos a colocar un módulo de fibra GLC, LH, SMD. Estos módulos de fibra son single mode, es decir, de modo sencillo. Son monomodo, como lo llamamos nosotros. Y lo colocamos entonces en el enrutador y encendemos el dispositivo.
Siempre para colocar los módulos hay que apagar el dispositivo y luego encenderlo. Por el momento en lo que enciende el dispositivo no podemos hacer ningún tipo de configuración. Va a emular el boteo de un dispositivo o un enrutador normal. Listo. Podemos ir colocando o ubicando una vez el primer access point. Este preferiblemente debería ir o al switch core o a los switches de distribución. No tiene ningún inconveniente en este momento, preferiblemente debería ir al switch core. Colocamos en este momento, ya que nos queda por organización un poco más fácil, en uno de los dos switches de distribución que son estos. Esto lo vamos a encontrar acá en Wireless Connectivity y es el último de los access point. ¿Por qué utilizar un access point y no un enrutador como estos? Cuando nosotros realicemos la conectividad, deberíamos entonces para este enrutador configurar un ámbito adicional. Si se va a realizar entonces el enrutamiento a través de rutas estáticas, esto va a significar que para el administrador va a tener entonces que agregar una ruta más. Y si se cambia o se hace algún tipo de cambio en el ámbito, va a tener que crear nuevamente una ruta. Y para llegar entonces a esto, cada uno de estos administradores debería entonces configurar esa ruta estática hasta acá. Eso en caso de que fuera un enrutador WDTN. Estos access point permiten simplemente realizar la conexión con el switch y realizar los parámetros o configurar los parámetros de seguridad para que los clientes se conecten. No hay que realizar ningún tipo de creación de un nuevo ámbito, ningún tipo de administración adicional. Por consiguiente, entonces en este caso, este enrutador para este proyecto nos resultaría un poquito más complicado realizar la configuración y nos extendería el laboratorio. Ahora vamos a hacer entonces la conexión inicial de los dispositivos. Vamos a conectar entonces primero que nada los enlaces troncales desde el switch core a los dos primeros switches de distribución. En mi caso prefiero utilizar los últimos puertos. Listo. Y podemos hacer una conexión adicional en busca de redundancia entre los dos switches de distribución. Vamos a realizar entonces una conexión entre los puertos Fares Ethernet desde cada uno de los switches de acceso a cada uno de los switches de distribución. Sí, esto nos va a extender un poquito el laboratorio, pero la idea es que se emule también la redundancia. Oh. Listo. Ahora vamos a realizar la conectividad entre el access point y uno de los switches de distribución. Debemos llevarlo entonces al puerto 0. Es el único puerto que tiene entonces este switch. Si tuviéramos, volviéramos un momentico al caso de este router, tendríamos que conectarlo, realizar la configuración del puerto de internet y de las salidas LAN y del ámbito de red inalámbrica. Ahora vamos a realizar la conectividad entre el enrutador y nuestro switch core.
igualmente preferiblemente el último puerto que esté. Listo, continuemos. Entonces, según nuestra agenda, debemos realizar la configuración de los switches. El por qué en este momento vemos los puertos del switch core y todo lo que está conectado en rojo. Cuando insertamos este switch aparece apagado, es decir, no podemos hacer ningún tipo de configuración. Debemos venir entonces a la configuración del dispositivo y agregarle los módulos de alimentación. Una vez están ya los módulos de alimentación, el dispositivo inicia su proceso de encendido. Mientras él termina de encender, podemos entonces ir colocando los servidores. Vamos a utilizar entonces los genéricos. Vamos a utilizar 4 genéricos, ¿no? Ok. Organizémonos un poquito. Algo grandes. Vamos a colocar para que se vean también los nombres de dispositivos. Listo. Y podemos irlos conectando entonces. Para ello vamos a utilizar vamos un momentico la configuración de estos servidores. Listo. Acá vamos a irlos conectando. Eso no tiene ningún inconveniente realizar la conexión entre Fast Ethernet y Giga Ethernet. Sabemos entonces por clase de redes 1 que se realiza la autonegociación entre velocidades de dispositivos. Ok. Bueno, nuestro switch ya terminó de encender. Vamos a ir marcando entonces los servidores. Les vamos a ir colocando sus etiquetas. DHCP server, DNS server, tenemos entonces nuestro mail server y tenemos nuestro web server. Listo. Listo. Volvemos entonces a nuestro Activate. Vamos a ir entonces por la configuración de las VLAN. Estas VLAN deben ser creadas en cada uno de los switches. Por lo cual entonces la primera VLAN se va a llamar finanzas. Bueno, RH, recursos humanos, finanzas e IT. Empecemos entonces por el switch core. Ya lo tenemos encendido. Vamos entonces a darle primero que nada un nombre a nuestro switch core. Desde configuración global le vamos a colocar un hostname. Una recomendación. Para que no haya problemas en búsqueda de nombres cuando nos equivocamos al digitar, vamos a colocar no IP domain lookup. ¿Qué es lo que nos implica esto? Que si yo escribo cualquier error, no se va a detener buscando ese comando, sino simplemente va a decir no lo encuentra. Y guardemos esa configuración. Ahora sí, coloquémosle un nombre, SW Core. Listo. Y vamos a ir creando las VLAN. La primera se llama RH. Y el ID de esa VLAN es la 10. Listo.
VLAN 10. Name. RH. Colocémoslo todo en minúscula por el momento. Seguimos con la VLAN 20. Name. Finanzas. Y VLAN 30. Name IT. Name IT. Esto solo es en el core por el momento. Debemos irlas llevando por todas las VLAN y por todos los switches que tenemos aquí en Bogotá. Ok, para que el video no se nos extendiera mucho, yo realicé la configuración de cada una de las VLAN en cada uno de los switches. Es decir, si miramos por el comando show VLAN brief, vamos a meter entonces aquí las VLAN creadas. Todos los puertos pertenecen por defecto a la VLAN 1, a la VLAN default. Lo que vamos a hacer ahora es a configurar los puertos de acceso y los puertos troncales. Yo ya coloqué entonces o conecté los equipos finales de cliente a los switches de acceso conectados en puertos de A5, es decir, el primer puerto, el primer equipo, el de recursos humanos va al puerto 1, el de finanzas al puerto 6 y el de IT viene al puerto 11. Igual al otro switch de acceso. Lo que vamos a hacer entonces es asignar esos puertos a las VLAN correspondientes. Podemos hacerlos por tres caminos. La forma larga. Entrar a cada uno de los puertos y realizar la configuración, es decir, el puerto Fast Ethernet 1 y decirle que acceda a la VLAN 10. O puedo hacerlo por la forma rápida. Interface, range, FA0-1 hasta el 5 y decirle switch port, access VLAN 10 y luego interface range FA 0-6 hasta el 10 switch port access VLAN 20 qué pena, 11 a la 15 30, listo. Si miramos entonces ahora por comando show VLAN brief, qué pena, vamos entonces que cada uno de los puertos, los rangos desde el 0 al 5 están en la RH, desde el 6 al 10 están en finanzas y del 11 al 15 están en la VLAN IT. Esto lo vamos a realizar entonces también en el otro switch de acceso. Tenemos otra forma de hacerlo, que también es larga pero es gráfica. Podemos entonces entrar acá en la configuración y decirle a cada uno de los puertos, no, pertenezcan entonces a la VLAN 10. Listo 3. Listo 4 ahora. Y listo 5, pero esto también es un poquito demorado. Sí, es una interfaz gráfica, pero también es un poco demorado. Vamos a entrar, entonces vamos a hacerlo también por modo comando. Interface range FA0 6 a 10 switch port access VLAN 20 010 011 hasta la 15.
Listo. Para realizar comandos desde una de los modos, es decir, si estoy en el modo de configuración de interfaces o en el modo de configuración global, necesito, por ejemplo, verificar si he configurado correctamente las VLAN. Tendría que ir entonces hasta la raíz. Aquí lo puedo hacer utilizando el comando do show VLAN brief. Listo. Si yo lo digo directamente desde acá, no me va a dejar, pero si utilizo do show VLAN brief, puedo ver entonces el comando requerido. Listo, ya tenemos entonces los enlaces de acceso entre los equipos y los switches de acceso. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Realizar la configuración de todos los enlaces troncales. Entonces dije yo que íbamos a utilizar los puertos finales de cada uno de los switches. En este momento tengo el Fast Ethernet 24 y 23 arriba. También para este y para este, ¿correcto? Entonces, configure terminal, interface range, fa 0.23 a 24 y le cambiamos entonces el modo switch port mode trunk y le voy a decir entonces que solo va a tener acceso la VLAN 10, 20 y 30, ¿correcto? Entonces switch port trunk global VLAN 10, 20, 30. Ok, y vengo también entonces al otro switch, interface range 23 a 24, mode trunk. Listo, esto significa que entonces cambió el estado desde estado de puerto de acceso a puerto troncal. Se apaga un momento y vuelve y sube. Hello VLAN 10, 20, 30. Listo, ya están los enlaces troncales en este puerto de acceso, en este switch de acceso y en este switch de acceso, lo que implica que también debo hacerlo en los switches de distribución. En este momento no los configuro en estos dos porque no tengo equipos conectados ahí. Si yo llegara entonces a conectar equipos, tendría que configurar también los switches, los puertos de acceso y los puertos troncales. Ahorita no lo hago por no extender el video. Venimos entonces a este switch. Decimos entonces que tengo, como estos switches son troncales, todos los puertos de este switch deben ir troncales, como estos switches son de distribución, perdón, excepto el que iría entonces al access point. Voy a cambiar el puerto de conexión de este access point, lo voy a traer desde el 01 al puerto de acá, lo cual implicaría entonces que yo tomaría todos los puertos de este switch a partir del 02 hasta el 24 como troncal, mode trunk, perdón. Listo, y le asignaría entonces a low VLAN 10, 20, 30. Listo, todos los puertos entonces de este dispositivo son troncal excepto el 1. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, como son estos access point, una especie de switches muy básicos,
no puedo asignarles puertos troncales, para lo cual entonces con este tendría que asignarle un puerto de acceso. Tomamos este también. Este sí lo tomo desde el 1 hasta el 24 y le digo entonces que todos los puertos van a ser troncales. Listo. Aquí le estoy diciendo entonces con el comando lo de VLAN que solo esas VLAN, la 10, la 20 y la 30 van a tener permiso o van a ser permitidas para que haya entonces tráfico de red. Vamos a realizar entonces la configuración de los puertos troncales entre el switch core y los switches de acceso. Tenemos entonces que para los switches de distribución, qué pena, tenemos los puertos 0, 2 y el 0,1 como puertos troncales. Y ahí. Listo, interface range. Giga. ¿Qué nombre tienen estos jones? Giga 0. Guión 1 al 2. Switch port. Mode trunk. Listo. Y cuáles van a ser las VLAN que van a estar permitidas. 10,20,30. Lo mismo entonces en el otro switch de distribución. Al 2. Listo. Recomendación, siempre ir guardando por si se cierra o pasa algo con el archivito. Esto es guardar la configuración de cada uno de los switches y guardar el archivo. Listo. Aquí tengo entonces que el 0123, por consiguiente este sería el 24, serían los troncales de este joven. Entonces, configure terminal, interface range, se llama 1023 y 1024. Guión 0, guión 23 hasta el 24. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? Yo debo entonces cambiar la encapsulación. Por consiguiente, para que un switch core puedan colocarse entonces puertos troncales, debo cambiarlo a switch port encapsulation. Listo, .1Q. Eso es lo que me permite entonces cambiar la encapsulación de estos puertos que tengo aquí, que eran el 023, 1023 y 24, para poderlos convertir en troncales. Entonces ahora sí les puedo decir switch port mode trunk y switch port trunk allowed VLAN 10,20,30. Listo. Lo que implica que
los troncales, es decir, estos puertos entre estos 3 switches ya son troncales. Según la configuración que hemos realizado hasta el momento, ya debe haber conectividad entre este equipo y este equipo. ¿Por qué? Porque tenemos entonces configurados desde el switch core hacia abajo. Aún no hemos configurado ni el enrutador ni los servidores. Es decir, si yo realizo una prueba de conectividad entre este joven que pertenece entonces a la VLAN RH y este joven que pertenece a la VLAN RH, debe haber entonces conectividad 132.16.0. Listo. Voy entonces a la configuración de dispositivo, IP configuration, y la máscara que según mi archivo tengo es la /25, es decir, 192, 255, 55, 55, 128. Ahí. Listo. Y este equipo. Correcto. Si yo realizo entonces una prueba de envío de paquete entre este PC0 y este PC3, ya hay conectividad. ¿Qué es lo que implica? Que entonces entre él y un equipo de finanzas no debe haber conectividad. 132.16.0, 130, listo. Digamos que 140. Sí, 140. Es decir, entre este equipo y este equipo no debe haber ningún tipo de conectividad. Correcto, failed. No hay enrutamiento aún. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer según nuestra agenda? Vamos a realizar entonces la configuración de los servidores. Tenemos 4 servidores, perdón, un DHCP, un DNS, un servidor de correo y un servidor web. Vamos a realizar entonces la configuración de los servidores. Según nuestro archivo, tenemos entonces que los servidores son el DHCP para el 172.16.1.2. Todos son con máscara /26, es decir, 192. Listo. El DHCP, entonces, nombre tal. El gateway para todos va a ser la dirección IP de este enrutador. Listo. Es decir, que esa dirección va a ser la 172.16.0.1. Todos van a buscar ese gateway. 6.0.1. Listo. Para todos, el servidor DNS va a ser esta dirección: 132.16.1.3. Correcto. Como pueden ver, en este momento los ámbitos están algo alejados, y este servidor de DHCP no va a necesitar servicio ni HTTP ni TFTP ni DNS. Correcto. Ninguno de los servicios que no se van a utilizar deben estar encendidos. Así debe ser para todos los demás servidores. Listo. Entonces,
el server pool, la dirección. El default gateway ya sabemos que es la 172.16.01, que va a ser la dirección que se va a publicar. Y el DNS 172.16.13. Según el requerimiento, entonces, este ámbito va a ser para la red de IT. En este momento va a ser un servicio algo desperdiciado porque van a ser pocos equipos. Por el momento lo vamos a asignar a ese pool. Listo, vamos a darlo. 1-30. Todo 55, todo 55. En este espacio los pide separados. Y esto es un 192. Listo, máximo número de equipos. Vamos a utilizar 30. No vamos a tener ningún TFTP. Nada. Listo. Según lo que acabamos de hacer, entonces, si yo vengo a este equipo. Espera un momentico. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Antes de realizar esto. Por el momento estos equipos no van a recibir ninguna dirección IP. ¿Por qué? Porque estos puertos de acceso pertenecen a la VLAN 30. Y este puerto de acceso pertenece a la VLAN 1. Por consiguiente, debo configurar estos puertos de acceso para que pertenezcan a la VLAN de la red IT. Los equipos de cliente final, incluidos los servidores, no soportan encapsulamiento. Es decir, si yo configuro estos puertos de los servidores como troncales, no van a poder comunicarse con nada. ¿Por qué? Porque estos servidores no comprenden protocolo .1Q, es decir, de encapsulamiento. Debo asignarlo entonces a una VLAN. Son el puerto 101 hasta el puerto 104. Hasta el 4. VLAN 30 en este caso. Correcto. Estos puertos ya pertenecen entonces a la VLAN 30. Vamos a ir guardando acá. Lo cual implicaría que inmediatamente termine de converger estos puertos. Al colocar yo aquí en estos equipos, en su configuración de esto, que vengan por DHCP, ellos deben recibir entonces ahorita dirección IP dinámica. Esto tarda un poquito. Con respecto a lo que se ha hecho, ahorita más tarde se va a realizar un cambio, es decir, este servidor de DHCP se va a eliminar y se va a colocar el servicio de DHCP en el enrutador preferiblemente. Por el momento voy a trabajar con el servidor de DHCP. Bien, algo que olvidé ahorita precisamente es encender el servicio de DHCP. Si no se enciende, no va a proporcionar direcciones IP. Bueno, adicionalmente para que los servicios puedan ser desplegados,
se debe configurar el puerto propio del servidor. Es decir, para nuestro caso, el DHCP no solo debe configurar el gateway y el DNS, sino el puerto propio del servidor, es decir, su dirección de servicio correspondiente con su propia máscara. Ok. Bien, en lo que sube, esto tarda un poco mientras vuelve a hacer convergencia el puerto. Listo, ya hizo convergencia entonces el puerto, lo cual implicaría que este equipo, que es el de IT1, ya deben tener dirección IP. Verifiquemos. Listo, dirección IP mediante DHCP. Veamos este. Dirección IP mediante DHCP. Por consiguiente puedo enviar un ping de este a este y es successful. Sin embargo, de este a este no hay enrutamiento aún. Listo, continuemos entonces con el servidor DNS, que es el que traduce direcciones de nombre de dominio a direcciones IP. Es decir, si yo solicito un servicio a partir de ese nombre, por ejemplo un mail server, lo va a encontrar sin tener que digitar la dirección IP. Todos los servidores deben tener direcciones IP fijas, es decir, ningún servidor debe tener las direcciones así por protocolo de DHCP. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Tomar su dirección según mi archivo y la configuro acá de manera manual. Listo. ¿Cuál es la máscara? 255. Upa. .192. Su default gateway va a ser el 72.16.1.1. Ah, no, 01, qué pena. Y el DNS server para él mismo va a ser el 127.0.0.1. Eso es lo que se llama una dirección loopback. Una dirección loopback no se enruta fuera del servidor, es decir, se busca a sí mismo. Por eso, si yo le colocara 132.16.1.3, es probable que él vaya a buscar entonces la dirección y regrese a sí mismo. Para eso se utiliza el loopback. Ok, ahora dentro de los servicios voy a pagar HTTP, voy a pagar DHCP, correcto. DHCP debe estar apagado, TFTP se debe apagar, DNS se mantiene encendido y el resto de protocolos que no utilice pues los apago. Listo, ya está apagado y tomo el DNS. Aquí declaro entonces cuáles son los equipos o los nombres que necesito resolver. Entonces vamos a empezar por el DHCP. Él se llama DHCP SBR. Su dirección es la 172.16.1.2 y lo agrego, lo coloco al mismo DHCP DNS SBR. Listo. Ahora vamos a colocar el mail server SBR, que supondría que sería el mail server, es el 5. Listo. Ah, qué pena. Y ahora el web server, que se supone que es el 4. Para el web server yo le puedo dar otra resolución de nombre, www.prueba.com, que es el como yo buscaría el servicio desde un navegador, que sigue siendo entonces el 4.
Es decir, ese servidor se va a resolver de las dos maneras. Por consiguiente, ok, en este orden de ideas se supone que si yo realizo un ping desde este equipo al DHCP server, debería resolverlo por su nombre. Vamos a ver. Ah, ok. Es probable que lo tenga apagado. Encender. Listo. A partir de ahí ya empieza a publicar. Listo. Correcto. Y si le hago un ping al propio DNS server, debería responder. Para realizar las pruebas entonces con el resto de servicios debo entonces configurarlos de una vez en los servidores requeridos. Vamos a configurar el web server. Listo. Es el 1.1 se supone. Y el 1.3. Y sus servicios encendidos van a ser HTTP, HTTPS, apago de DHCP, DNS tiene que estar apagado. Bueno, NTP debería estar apagado, dejémoslo así tal cual está. Apagamos servicios de correo, FTP y Internet of Things está apagado. Listo. Entonces, para comprobarlo vamos a realizar un pequeño cambio en el index de el web server. Voy a cambiarle por aquí, no sé, Hello World, tal, quick links, ok. Vamos a cambiar aquí el HR. Head 1. Creo. Ups. Los cierres. Listo, vamos a dejarlo así. Y vamos a probar desde uno de los equipos. No. De los que están en la VLAN 30. De los que están en las demás VLAN no deben ingresar. Vamos a ver. Name on solves. Prueba, señor. Listo. Si yo lo busco así, entonces, o también como web SDR. Y si lo hago por HTTPS, me lo resuelve exactamente igual por prueba.com. Ya está entonces publicado el servicio HTTPS, no era tan complejo. Ahora, el que reviste un poquito de mayor complejidad es el mail server. El gateway, el 01, debe ser igual para todos. 01. ¿Por qué no cambiarlo? Esto implica que en el momento no hay un enrutamiento a la red 01, a la red 00. Es decir, si yo creo un DHCP para estos equipos de aquí a acá, no se van a poder ver así estén correctamente configurados.
porque se encuentran en VLANs diferentes. Eso con respecto a este gateway que yo le coloqué aquí, el 01. Ya vamos para allá. Listo, el mail server. Apaguemos eso. DNS apagado, listo. Email es lo único que se mantiene encendido, no TFTP. Listo. Desktop. Sigue siendo entonces el 01. El DNS sigue siendo entonces el 13. Y configuremos aquí los servicios que necesitamos. Mail server, services. Ok. El dominio debe corresponder preferiblemente al que se creó en el web server, entonces coloco prueba.com hasta ahí. Listo. Y usuarios. Aquí en mi archivo también tengo los usuarios que necesito. Password. Bien. Esos son los usuarios que van a hacer uso de el servicio de correo configurado en el mail server. Voy a cambiar esto de Intercity por prueba. Listo. ¿Qué implica esto? Que entonces si yo vengo a uno de estos equipos y realizo, no lo realicemos desde este, realicémoslo desde este, un ping al web SDR, él me responde. Listo. O si realizo un ping a www.prueba.com me debe responder. Correcto. Pero ¿qué tenemos aquí? Que en este momento este servicio solo está publicado para estos equipos que están dentro de la VLAN IT. Por consiguiente ya debo pasar entonces a configurar el enrutador para poder hacer el enrutamiento interno. Bueno, hasta el momento que se ha cubierto toda la configuración del ámbito interno Bogotá, desde los switches, el core, distribución, los de acceso, perdón, las VLAN, los puertos y troncales, los servidores y los equipos de cliente. Pero ahora, para poder acceder desde todos los servicios dentro de la red interna, debo configurar el enrutador, para lo cual, listo, debo empezar por sus subinterfaces. Ok. Lo primero que debo hacer para poder realizar el enrutamiento interno es coger el switch core y configurarla como switch capa 3. Estos switches vienen por defecto en modo capa 2, es decir, no realizan el enrutamiento ni el redireccionamiento de paquetes de protocolo TCP/IP, para lo cual entonces lo que voy a hacer es activarle simplemente el IP routing. No debo hacer nada más ahí en el switch core para que pase a ser capa 3. Luego debo tomar la interfaz que da hacia el enrutador y convertirla entonces en un modo troncal, es decir, el 022. ¿Qué va a suceder?
no me voy a dejar. ¿Por qué? Porque igual no está configurado para que acepte el encapsulamiento. Por consiguiente, switch port encapsulation.1q. Correcto. Después de haber hecho esto ya sabemos entonces que me permite entonces convertirlo en troncal. Y agrego las VLAN que van a ser enrutadas, la 10, 20 o 30. No enrutadas, que van a tener tráfico admitido. Y guardo. Ahora, vengo entonces a mi enrutador. Este enrutador se ha iniciado, no se le había hecho absolutamente nada, tal cual inició, tal se encuentra. Entonces le vamos a dar un nombre. Como tal como los switches, recomendación, no IP domain lookup, para que no se quede buscando comandos. Ahora, ¿qué nombre va a tener mi enrutador? Vamos a llamarlo RT Bogotá. RT Bogotá. Listo. Vamos a hacer una pequeña configuración aquí. Vamos a ir para que se vean entonces claros los nombres. Aquí en configuración de los dispositivos. Y aquí en display name vamos a cambiar ese RT0 por RT Bogotá. Ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el switch core. Es solo para poder identificar. Listo. Así se nos reducen los nombres, etc. El enlace troncal de ese enrutador es el 02. Un enrutador también debe activársele el protocolo de encapsulamiento, para lo cual entonces se deben crear las interfaces, etc. Entonces dijimos que es el 02. G02. Vamos a primero que nada encender esa interfaz. Se enciende la interfaz general para no encender una por una. Shutdown. No shutdown. Ok. Y guardamos. Ahora. Las LAN. Estas son las LAN o las VLAN que se deben configurar en ese enrutador, pero como se indica anteriormente, él no es compatible aún con protocolo de encapsulación. Lo que debemos hacer entonces es crear interface giga 0 2.10. Listo. La encapsulamos, encapsulation.1q, y le agregamos a qué VLAN va, 10. Y le asignamos la dirección IP de enrutador de esa VLAN. Listo, esta es la dirección IP de enrutador de esa VLAN. .172.16.0.1 .128. Listo, ya está ahí. Ok, y vamos para la siguiente VLAN. VLAN 20. Bueno, vamos a hacerlo hacia arriba. .20. Encapsulation.1q20. Y esta va a ser la dirección 129. Y vamos a la 3. Listo, la 30.
encapsulation.1q30 y ahora la dirección IP. Esa debe ser la 11. Verifiquemos que tengamos enrutamiento. De acá a acá debe haber respuesta. Listo, ok. Y entonces de acá a acá también ya hay respuesta. Y de acá a esto que pertenece a recursos humanos no hay respuesta. ¿Por qué? Porque a estos equipos aún no se les ha configurado su gateway ni su DNS server. Esto se realiza manual. Entonces, su gateway. Este es el gateway para todos, va a ser el 1.3. Ok. Y a este exactamente igual. Listo, verifiquemos a ver. Correcto. Correcto. Perfecto. Ya hay entonces enrutamiento desde esta VLAN a esta VLAN, desde la VLAN IT a la VLAN de recursos humanos. No. Por consiguiente de este a este de haber. Listo, ok. Ahora. Ya tenemos entonces un enrutamiento interno que vamos a realizar ahora. Vamos a realizar la configuración del resto de las sedes. Pero antes de eso, vamos a realizar entonces la configuración del access point para poder conectar clientes por medio inalámbrico. Bien, la configuración del access point no es complicada. ¿Qué se debe hacer? Se debe asignar el puerto de conexión hacia el switch a una VLAN específica. Tal como se había indicado antes, estos access points no son compatibles con protocolos de encapsulamiento. Por consiguiente, debe pertenecer a una VLAN específica. En este momento lo que hice fue agregarlo a la VLAN 10, que es a la VLAN de recursos humanos en el switch de conexión de distribución. Y en la configuración del puerto, lo que hice fue agregarle el SSID de acuerdo a mi archivito y la contraseña que corresponde a esa red wireless. Vamos a hacer la prueba entonces con un dispositivo. Listo. Vamos a configurarle esta laptop. Apagamos y debemos entonces cambiar este puerto de red Ethernet por un puerto de red inalámbrico, preferiblemente o este 300N. Y encendemos el equipo. Listo. Venimos a la configuración wireless del propio laptop y venimos aquí a nuestro archivito y copiamos los datos que necesitamos de la VLAN creada ya en el access point. El mismo tipo de encriptación. Y ya tenemos conexión. Y como estos equipos de la red de recursos humanos no tienen o no cuentan con un DHCP, debemos entonces asignarle a ese equipo de manera manual una dirección de ese ámbito. Tenemos la 10 y tenemos la 11. Listo, se le vamos a colocar la 30. Wireless. Desktop IP estática. La 30.
128. La 01 y sigue siendo la 1.3. Listo, ya hay enrutamiento de ahí y enrutamiento desde la red de IT hasta, digamos, ese laptop. Listo. Normalmente cuando uno envía el primer paquete a veces sale errado. Si yo le doy aquí en el puntico o lo envío nuevamente, lo intenta y lo envía. Es decir, si yo vengo acá y realizo un ping, SBR me debe responder. Listo, continuemos. Ahora sí. Un ping web SBR. Listo, es correcto, está resolviendo porque está consultando este DNS server. Es decir, si yo desde este laptop está conectado a la red inalámbrica, intento acceder mediante webam, debe acceder. Listo, perfecto, página de prueba. Todo este ámbito ya está correctamente configurado de acuerdo al requerimiento inicial. Es decir, nuestro requerimiento inicial nos pedía que debíamos entonces realizar la conectividad interna y ahora tenemos que pasar a la conectividad externa, es decir, a configurar las otras sedes. Pero aquí es donde se va a colocar uno de los primeros cambios o el cambio principal. Voy a eliminar este DHCP server y voy a asignar el DHCP a este enrutador. ¿Por qué? Porque este DHCP server solo está brindando direcciones IP a esta VLAN IT y el resto de dispositivos están siendo configurados de manera manual. Si yo tengo que configurar 150 o 200 equipos, esto va a ser un trabajo un poquito largo porque voy a tener que tener un registro de cuáles direcciones IP tengo libres y cuáles no, ya que estos equipos servidores solo pueden conectarse a una VLAN y no pueden conectarse a un troncal y así proporcionar una dirección IP para varias VLAN. Por consiguiente, entonces lo que voy a hacer es eliminar este enlace y posteriormente lo que voy a hacer es realizar la configuración aquí en el enrutador. Para realizar entonces la configuración del protocolo de DHCP desde un enrutador, entramos a la configuración global del enrutador que requerimos. Nosotros seguimos guiándonos por nuestro archivito y tenemos entonces que la primera red que vamos a configurar, el DHCP, va a ser la red de recursos humanos. Antes que nada debemos configurar entonces las exclusiones. TCP excluded address. Para este primero solo vamos a excluir 10. Listo, entonces pasa a 172.16.0.1 hasta 172.16.0.10. Listo, y ahora creamos el pool. Ese se va a llamar, digamos que recursos humanos. Creémoslo como RH. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es el network, la dirección 172.16.0.0 y su máscara. Punto 128 es esto. 128. Ahora el default gateway, el default router es el 172.16.0.1
y el DNS 721613. Ya tenemos la primera. Ahora vamos por finanzas. Igual excluimos. Las primeras 10, entonces desde la 29 a la 30, a la 40. Puro 129. 0.140. Creamos el pool que se llama finanzas y creamos la red. Punto 128 la dirección de red. 255, 192. El default gateway, que va a ser el 129. Y el DNS server sigue siendo el 172.16.1.3. Ya está la otra. Y creamos IT. Hasta 172.16.1.10. Un momentito. Ok, se me fue un punto adicional. Perfecto. Creamos el pool. Se va a llamar IT. La red. 172. 1.0. Este sí que máscara tiene 192. Creamos el default gateway y el DNS. Listo, perfecto. Según esto, lo que debería brindarnos o el efecto que debería surtir es que ya no necesitaría realizar la configuración de los clientes de manera manual. Es decir, yo podría tomar este equipo y darle DHCP. Listo, DHCP. Este equipo también le podría dar DHCP. Veamos. Ya revisamos este. Y este es el que ya tiene DHCP. Ok. Veamos qué sucedió con este. Debería darme DHCP, si no tendríamos que revisar finanzas. Listo. Para esta red de finanzas no nos dio una dirección IP, nos proporcionó una dirección IP dinámica. ¿Por qué? Porque hubo un error aquí en la configuración del router. Para ese ámbito le coloqué la máscara 192, la cual no es correspondiente. Por consiguiente, puedo eliminar ese pool y volverlo a configurar.
Lo que hago entonces es listo. Finanzas. Network. 172.16.0.128/255.55.128 el default punto 9 y el DNS 172.16.1.3. Verifiquemos ahora sí. Ya había tomado. Listo, ya tomó el 141. Este ya había tomado el 142. Es decir, ya hay enrutamiento de aquí hasta acá. Listo. Y para la laptop, que es la que pertenece a RH y está mediante el wireless, vamos a hacer exactamente lo mismo. De tal manera entonces nuestro laptop ya cogió dirección IP a pesar de que está dentro de la red inalámbrica, ya que el protocolo de HCP se configuró aquí en este enrutador. Es decir, si yo desde este directamente puedo acceder directo desde wireless sin tanto problema y sin inconvenientes para la navegación. Ahora debemos continuar con nuestra agenda. Ya tenemos entonces todo lo que es Bogotá. Vamos a pasar a hacer Ibagué. Una vez tengamos el formato de Ibagué inicial, podemos hacer el resto un poco más rápidamente. Pasamos entonces a la configuración de las ciudades.